Shabbat Shalom, mis amados. Boker Tov, bienvenidos. Brujin Jabaín. Y gracias también, como siempre, porque solo por la gracia y misericordia de Shen podemos estar vivos y poder celebrar un día santo que Él estableció. Nuestra porción de ahora se llama Devarim. Devarim es el último, como ya saben ustedes, el último libro de la Torah. En esta parashá vienen estos temas. Narra Moshe lo que aconteció en el desierto. Les empieza a narrar, ¿se acuerdan que en el desierto pasó esto otro? Bueno, pues así les empieza a narrar. Obviamente, Moshe les recuerda todo esto con un propósito. También narra todas las victorias que Israel tuvo con la mano de Hashem para poderlos derrotar. Y por último, habla de cómo se reparten las tierras a las 12 tribus, Shebatín, la tierra de Israel, porque tienen que prepararse, pues están a punto de llegar a Canaán. Ahora bien, es importante hacer esta aclaración, nosotros que estamos en la Torah. En Devarim 1.7 dice, Ele ha Devarim Asher Davar Moshe. Y estas son las palabras que habló Moshe al pueblo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra Devarim es una palabra que significa palabras, porque la traducción es, y estas son las palabras. Sin embargo, se ha traducido como Deuteronomio. Y Deuteronomio es una traducción griega que significa segunda ley. Y eso confunde mucho. ¿Por qué? Porque no es segunda ley. Vamos a entender qué pasa con este libro de Devarim. Y entonces, en el hebreo dice palabras. Son las palabras que Moshe le habló al pueblo. Repito, y no se trata de la segunda ley, que es la traducción que hizo de, todo el mundo la conoce por Deuteronomio. Segunda canon o segundo ley. En el hebreo se dice que esto que pasó es Misne Torah, o sea, la repetición de la Torah. Porque si uno ve en este libro, y lo estábamos leyendo al principio, él les empieza a recordar. Entonces repite la Torah, los 4 libros de la Torah, y los pone en este libro. Por lo tanto, Devarim es un libro que se basa en los 4 libros de la Torah. Escuche, en los 4 libros de la Torah. Es una repetición, pero obviamente también tiene nuevos mandamientos que ya lo veremos en su oportunidad. Todos se refieren a la Torah. ¿A quién le estaba hablando Moshe? ¿A la generación antigua? No, porque todos habían muerto. Esos 3 millones de judíos aproximadamente que salieron de Misraim, que salieron de Egipto, esos ya no estaban vivos. Se murieron, ya no había. Por lo consiguiente, lo que está pasando aquí es que Moshe les habla a la nueva generación, esa que había nacido en el desierto. Pero pueden haber dicho ellos, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Nosotros nunca autorizamos que sea el becerro de oro. Nosotros nunca autorizamos muchas cosas. ¿Y nosotros qué tenemos la culpa? Sí, era importante que Hashem a través de Moshe les mostrara los errores de su pueblo. Porque al final era su pueblo. ¿Para qué? Para que ellos no cometieran. Cuando les dice, hicieron un becerro de oro, le está diciendo, no vuelvan a hacer otro. Porque el becerro de oro, como hemos dicho, mis amados, es algo que hasta la fecha está pagando el pueblo de Israel. Fue algo tremendo lo que hicieron con el becerro de oro. Entonces esos 3 millones de personas mueren y ahora es la nueva generación. Jóvenes que nacieron en el desierto y se desarrollaron ahí. Y entonces Moshe les dice, su pueblo Israel, pues ustedes son parte del pueblo de Israel, cometieron estos pecados
hicieron esto. Por lo consiguiente, recuérdenlo, no se les olvide. Porque los pecados que hicieron ustedes para nada los pueden hacer. Y aquí hay una enseñanza para nosotros, mis amados. Nosotros debemos de recordar los pecados que hemos hecho en la antigüedad. ¿Y qué hacer? Corregirlos. Porque así como Moisés le dice, tu antigua generación cometió los pecados, nosotros a veces nos deberemos de preguntar, ¿qué pecados he cometido? Y a lo mejor los sigo cometiendo. Entonces, ¿qué pecados cometí y cómo los voy a corregir? Ese es el mensaje para nosotros. Acuérdense que la Torah es mensaje para nosotros. Nos acordamos de algunos pecados, ya se nos olvidó, porque no nos conviene. Pero hay que recordar los pecados que hemos cometido para ya no hacerlos. El hombre dice muchas palabras, y ¿sabe qué? La mujer más. Pero ¿cuántas de estas palabras, reflexionemos, son de la Torah, son de Hashem? ¿Cuántas palabras hablamos al día? ¿1000 palabras, ejemplo? No sé, no tengo el dato. Y de esas, ¿cuántos son de la Torah? A ver, en un día, ¿cuántas veces hablamos de la Torah? ¿Cuántas veces hablamos de Hashem? No, la mayoría de las palabras que decimos es palabras de los negocios, de la escuela, de los estudios, de los hijos. ¿Y dónde está la glorificación del Eterno? Porque eso es lo que debemos de hacer. Que nuestra palabra, que nuestro hablar sea lo más de Hashem, que en todo glorifiquemos al Eterno, que en todo el día nos acordemos del Eterno y le demos gracias. Eso es hablar, tratar de hablar muchas palabras sobre la Torah, porque eso es lo importante. Porque, ¿cuál es el mandamiento de la Torah? Para eso les di la Torah, para que hablen de la Torah. Entonces, ¿para qué se las di? Hablen de la Torah. Por lo consiguiente, es lo que nosotros debemos de procurar, y no nada más hablarla, sino escucharla. Para eso venimos todos los Shabbat, para eso venimos. ¿Para qué? Para escucharla. Dice Matillahu 22, 29, el Mesías les dijo, erráis, estás en un error, porque no entiendes las Escrituras ni el poder de Dios. Erráis. Si no conocemos las Escrituras, si no escuchamos las Escrituras, ¿qué estamos escuchando? Y luego, primera de Kefas, primera de Pedro, dice el 4:11, son palabras muy claras. Si alguno habla, sean palabras de la Torah, sean palabras de Dios. Si alguno habla, que hable palabras de Hashem, porque normalmente nosotros utilizamos mucho el tiempo para hablar, pero de cosas que no aprovechan, de cosas vanas, de cosas que no. Por eso Kefas, el apóstol, les dice, si hablan, hablen Torah, traten de hablar Torah. Si alguno habla, hágalo con palabras de Hashem. Y las palabras de Hashem, ¿cuáles son? Las de la Torah. Por su lado, Rab Shaul dice en Romanos 15:4, dice, en efecto, todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza, la fe. Dice, porque todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza. Luego entonces, mis amados, la Torah son palabras que debemos de hablar. Todo, mis amados, está en la Torah. Todo. Se dice que es la segunda ley de Moshe, de Barín. Por eso le llaman el segundo canon, segunda ley de Deuteronomio. Pero nada más alejado de la verdad. Moshe no tiene ninguna ley. Es más, hay alguna religión por ahí que dice que por eso ya no sirve el Antiguo Testamento, porque eran leyes de Moshe. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Y menos que están caducadas. ¿Y qué es lo que está pasando en Devarim? Fíjense,
Los 4 libros de la Torah primeros fueron dictados por Hashem a Moshe. Pero si ustedes se fijan en este libro, no. En este libro es Moshe quien lo escribe, quien lo redacta, obviamente con inspiración de Hashem, todo basado en los 4 libros de la Torah. No inventó nada. No es una nueva ley. Igual pasa con los escritos mesiánicos, mis amados. Todos los apóstoles hablaban de la Torah. Todo lo que dice el Mesías tiene una referencia a la Torah. Todo lo que dicen los apóstoles tiene una referencia a la Torah. Desgraciadamente, como se ha sacado de contexto en los escritos mesiánicos, se ha desconectado, porque dicen que ahora no vivimos en la ley, sino en la gracia, se desconectan. ¿Y saben qué? Si se desconectan, no sirven de nada. Y por eso tanto hueco, por eso tanta falsedad, por eso no caminamos en la Torah. ¿Por qué? Porque está basado en las palabras de hombres. No hay base Torah y entonces se sacan doctrinas que no aprovechan. Es importante entonces que nosotros siempre hablemos de la Torah, pero de los 5 libros, incluyendo obviamente el de Moshe. Entonces, repito, no es la ley de Moshe, tampoco la segunda ley. Porque si uno lee, lo único que está pasando es que Moshe le recuerda, por eso en hebreo dice Misne Torah, recordatorio de la Torah. Moshe le está recordando. ¿Se acuerdan qué hicieron en este lugar? ¿Se acuerdan que esto? ¿Se acuerdan que le ganaron a muchos reyes? ¿Se acuerdan de esto y esto otro? Sí. Bueno, pues eso es lo que estaba diciendo Moshe. Repetición, repito, de lo que había pasado a las nuevas generaciones. Las palabras que debían escuchar las nuevas generaciones que iban a entrar a Canaán, porque los antiguos ya no iban a heredar la tierra. Ahora eran ellos y estaban, porque les dice Moshe en una parte de Devarim, prepárense. Cuando entren a Canaán, tienen que derribar todos los altares. Prepárense, van a entrar. Y de eso se trata el libro de Devarim. Fue una forma de amonestar de Moshe muy sutil, mis amados. Muy sutil. Porque no les dice, oigan, ustedes son los pecadores, son los malvados. No. ¿Saben qué pasaba? En cada lugar, ¿por qué le recuerda algunos lugares de los 42 que estuvieron? ¿Por qué no todos? Porque le recuerda en cada lugar, muy sutilmente, lo que habían hecho. Habla del oro. ¿En qué utilizaron el oro? En el becerro de oro. Habla de lo blanco. ¿Qué es lo blanco? Lo que le pasó a Miriam, quedó leprosa, blanca. Y así todos los lugares, si uno los analiza, todos tienen esta característica. Todos, todo lugar, nada en la Biblia está puesto nada más porque sí. Todo tiene un significado perfecto. Por lo consiguiente, eso es lo que significa, para que entendamos. Nuevas generaciones no cometan los mismos errores y procuren siempre hablar y escuchar la Torah. Aquí vienen en esta porción dos mandamientos para que vean que no nada más es repetición. 2 mandamientos. Primero, dice que deben de asegurar que los jueces sean sabios en la Torah, no en cualquier cosa. No ser sabio de otras cosas. Como es un sabio en literatura, lo vamos a poner de juez. No. Aquí el Eterno está diciendo, debe ser sabio en la ley de la Torah, porque va a juzgar conforme a la Torah, no conforme a sus conocimientos. Y el otro mandamiento es, cuando juzgues, no le temas al poderoso. Cuando tú seas juez, no le temas. No importa qué es lo que pase con el poderoso, porque el poderoso te quiere ahí cohibir, te quiere meter miedo para que tú juzgues a favor de la persona poderosa. Pero aquí dice, tú debes de escuchar tanto al grande como al chico. No puedes
atemorizarse, porque ahí está el poderoso y a lo mejor ese es el mandamiento, te vas a achicar y vas a decir que no, que él tiene la razón. Entonces, un juez debería tener jogma, inteligencia y conocimiento de la Torah, palabras que ya conocemos. Bina, que es aplicar la sabiduría en nuestra vida diaria, y conocer en su interior todas las verdades de la Torah, porque si no, no va a poder juzgar bien. En el Nuevo Testamento, en los escritos mesiánicos, decimos que todo está en la Torah, todo. Y miren lo que dice Primera de Timoteo 3, desde el 1. Claro, todo está traducido en griego. Dice, es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una hermosa obra. Es pues necesario que el episcopo, palabrita, sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de dependencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a los hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo puede juzgar o cuidar las cosas de Hashem? Y eso es cierto, mis amigos. ¿Cómo es posible que un juez se ponga a juzgar a unos adolescentes cuando él no ha metido en cintura a sus hijos? Ahora, en hebreo también dice obispos, y en otras dice los diáconos, si quieren ser diácono, pero esas palabras están desvirtuadas. Lo que dice en hebreo es, si quieres ser servidor de Hashem, que es muy diferente, tienes que tener estas cualidades, estas que acabamos de leer. Y claro, un juez debe ser irreprensible, un servidor debe ser irreprensible, tiene que ser como el Eterno quiere. ¿Se acuerdan que en Shemot, Yetro le dice a Moshe, el suegro de Moshe, oye, ¿sabes qué? No está bien lo que haces. No está bien. ¿Por qué? Tienes que buscar quien te ayude. Nombra jueces que estén preparados, le dice su suegro. No a cualquiera. Pon a jueces que estén preparadísimos para desarrollar esta. Porque así, porque tú no la vas a hacer. No vas a poder con toda la carga. Imagínense la carga para Moshe todo el día juzgando. Y luego muchas veces los asuntos no eran de importancia. Cuándo comía, a qué horas descansaba Moshe, era una labor. Por eso el Eterno usa a Yitro y le dice, ¿sabes qué? No es bueno. Pero nombra gente capaz. No vas a nombrar a cualquiera. Entonces le dice que nombre jueces. Porque eran muy necesarios, mis amados. Imagínense en un mundo, en un pueblo, igual aquí. ¿Cómo se resuelve un problema? Se tiene que ir ante la justicia. ¿Cómo se resuelve un problema entre los hombres, entre dos hombres? Y no se trata de oración. Vamos a orar para que se resuelva este problema. No, eso es cristiano. No. Es necesario hablar, hacerlo conducente para poder resolver cualquier asunto. Entonces, vamos a arreglar el asunto. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cuál es el problema? Pero se habla, porque no, la oración no es para eso. Como por arte de magia voy a hacer oración y ya, no va a haber problema entre fulano y cetano. No, eso no. ¿Cómo hablaba Yeshua en muchas partes? Por parábolas. O sea, que sus enseñanzas eran por medio de referencias, comparaciones con versículos. Eran palabras en las cuales el Mesías los usaba utilizando analogías. Repito, era por referencias, por comparación de versículos, por analogías. Porque cuando descubrimos la conciencia espiritual, deben de cambiar nuestros valores. Porque lo más importante, mis amados, ¿qué es? El conocimiento de Dios, lo demás no sirve. Conocimiento en la Torah. Y eso
No sé a usted, pero a mí me motiva para seguir adelante. Y eso, ¿en dónde se refleja? En lo interior, no en el exterior. Ahí es donde tenemos la conciencia espiritual. Es cambiar nuestros valores. ¿Qué hemos hecho mal? Porque eso es lo más importante. ¿Para qué queremos ser un gran ingeniero, un gran arquitecto? Si no conozco la Torah. Y eso es lo que está pasando con las generaciones. ¿De qué va a servir? Dice un rezo en mi Sidur. ¿De qué sirven los sabios? ¿Qué son los sabios para ti? ¿Qué son los entendidos? Son como nada. No, pues sí. Y no van a hacer nada. No les va a servir el título para entrar al Lajabá, se los aseguro. Algo que también muestra esta porción, que si uno analiza todo lo que le reclama y le reprocha, es lo mismo que sucede en todos los otros 4 libros. ¿Cuál? Falta de emuná, falta de fe. ¿Por qué? Porque, de hecho, aquí lo menciona, Moshe dice, si Hashem pelea por ustedes, ¿cuál es el problema? ¿Qué no vieron todas las guerras que pasaron? ¿Quién las ganó? ¿Ustedes? No, hombre. Si había guerras que las ganaban sin utilizar un arma. No. Entonces ellos estaban careciendo de una auténtica ausencia de fe, de emuná. En nuestras vidas, mis amados, hemos visto su misericordia, sus bendiciones. Y sin embargo, mis amados, ¿por qué dudamos? ¿Por qué no tenemos fe? Deberíamos de analizar y cumplir la Torah para que podamos nosotros establecer una comparación de los escritos. Hay una historia que dice, una vez se acercó a un rabino, un hombre estudioso de la Torah, y le contó sobre las dificultades de sustento que tenía. ¿Sabes qué? Tengo problemas. Y el rabino, el maestro, le dice, ¿sabes qué? Ponte a orar porque te falta fe. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Se sorprendió el hombre y dijo, ¿yo falto de fe? No, estás mal. Yo tengo fe. Lo que pasa es que estoy preocupado por el porvenir de mis hijos, los pagos, las deudas. Le dice el maestro, ¿por qué no haces que tus oídos escuchen lo que habla tu boca? Tú dices que tienes fe y al mismo tiempo estás preocupado. Es una contradicción, no tienes fe. ¿Cómo es posible que estés preocupado? Un hombre que tiene completa fe cree que el Creador lo sostiene y por lo tanto no tiene ninguna preocupación. Le dijo, ¿tú has visto en tu vida a un niño que se preocupe de dónde llegará el sustento? No, mis hermanos, no. Él está confiando en su papá. Cada niño sabe que no es su rol mantenerse, sino que el rol es del padre y confía en que el padre lo haga. De esta misma manera, el hombre verdaderamente creyente sabe que su rol no es mantenerse, sino que el rol de su Padre del cielo, que seguramente le traerá el sustento. ¿Entendimos el mensaje? Está nuestra fe. ¿Cómo que tienes fe? Y estás preocupado. Eso no es tener fe, mis hermanos. A veces, así como Israel, ¿cuántas veces les demostró el Eterno que Él estaba con ellos, que Él los iba a sustentar, que les dio el maná en el desierto, que les dio las codornices? Y ellos, otra vez falta de fe. Los milagros que hizo, y falta de fe. La fe es muy importante, porque dice Romanos 10:17, por la fe, por la emuná, que viene de la predicación de la palabra de Hashem. Por tanto, la fe, ¿cómo adquirimos la fe? Por la predicación de la palabra. Cuando uno va aprendiendo Torah, uno desarrolla la fe. No es por méritos propios, ni porque yo quiero, es por la Torah. Luego Habacuc dice, también algo importante. Habacuc, el profeta Habacuc, 2:4. El justo
¿Quién es el justo? Nosotros, los sadiquim, por la fe vivirá. Si nosotros tenemos fe en el Todopoderoso, vamos a vivir. No les quede duda. Si no tenemos fe, vamos a tener problemas. La gente que se suicida es porque no tiene esperanza, no tiene fe y prefiere quitarse la vida. Pero dice el profeta, el justo, nosotros, por la fe viviremos. ¿Por qué dudamos, mis amados? ¿Por qué la duda? ¿Por qué la falta de fe? Si sabemos que Hashem en toda la Torah dice, yo estoy con ustedes, yo no los abandonaré. ¿Por qué entonces la duda, mis amados? En muchas situaciones de nuestra vida dudamos y no me van a decir que no. Hay que desarrollar nuestra fe, mis amados, porque Hashem ya puso la porción de fe, porque la fe tampoco se fabrica. Hashem puso la porción, pero ahora tenemos que desarrollarla, porque nada es mágico. De hecho, miren lo que dijo el Mesías, Mateo 17, 20. Entonces los discípulos se acercaron a Yeshua en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Y les dijo el Mesías, por vuestra poca fe, porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, ¿ya conocen el grano de mostaza? Nada. Le diréis a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Claro, la interpretación cristiana es que tenemos que hacerle al mago de, a ver, este monte que desaparezca y parezca acá. No, el mensaje del Mesías es, el monte significa problemas. Cualquier problema que tengas, si tú tienes fe, se va a resolver. No hay más. No hay más. Confía en el Eterno. Así es que para desarrollar nuestra fe, debemos reconocer que la fe mueve montañas, dice el dicho. Recordar que necesitamos la ayuda de Hashem. ¿Saben qué? Sin Hashem no estaríamos perdidos. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida el Eterno está con nosotros. Y sí, este tema lo conocía David. Dice en el Salmo 27, el 8. Unos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros invocamos a Hashem, nuestro Dios, doblegan y caen. Nosotros seguimos en pie. Oh Hashem, salva al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Ellos confían en qué? En caballos y en carros, pero nosotros confiamos, dice David, en el Eterno. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? En el Eterno. Y luego, 2 de Corintios, dice Rab Shaul, 2 de Corintios 5, pues nosotros caminamos por fe, no por vista, porque muchas veces queremos, me decía una persona, ¿cómo voy a creer? Es algo que no veo. Pues dice aquí la Torah, esa es la fe auténtica. Tú crees. No. Tú crees porque entonces andas con fe en la vida y no en la visión, en lo que ves. Porque entonces, ¿qué chiste? Ya lo que veo ya no tiene chiste. No, hay que confiar, dice Hashem, hay que confiar en el Eterno. Hay que tener fe y no nada más basarse en lo que se ve. Entonces decíamos que todos estos lugares tienen un significado, no están ahí porque sí. Y que en todos los lugares había algo que les mostraba las cosas que habían hecho mal. Esto quiere decir que cualquier situación que tengamos la podemos resolver con la ayuda de Hashem. Le decíamos que, por ejemplo, cuando habla del desierto, ¿qué es el desierto? El desierto representa humildad en la Torah, de que debemos de estar bien asentados en la Torah, en la tierra, para fortalecer nuestras raíces. Labán, miren, esta palabra de Labán no aparece en los recorridos en los anteriores. No aparece esta palabra, no se aparece aquí. Claro, se está refiriendo aquí a un lugar. Labán ya sabemos que era el suegrito de Jacob.
¿Y qué significa Labán? Repito, este nombre nomás está en esa parte, este lugar. Porque dice que partieron de Labán, de Tofel a Labán. Significa blanco, y decíamos que blanco es como el maná, que el blanco es como lo que le pasó a Miriam, pero también debemos de estar siempre nosotros preparados para estar limpio, para estar blancos, para estar purificados. Tofel significa crítica, queja. Por eso les recuerda, miren, se quejaban. Ahí se quejaron en ese lugar. También Tofel es una palabra que no aparece en otro lugar más que aquí. Y así todas las palabras pueden tener un significado. Decíamos que dice Shabab, significa en hebreo oro. Y entonces, que con el oro hicieron el becerro de oro. Y nos da una enseñanza poderosa. Fíjense, el Eterno, cómo salieron de Misraim llenos de oro. ¿Y en qué utilizaron el oro? En la elaboración del becerro de oro. Se quitaron todos sus aretes, los anillos. Ahí estaron para que hagan la. Y a nosotros, ¿qué nos puede enseñar esto? Que el dinero que Hashem nos da, ¿en qué lo utilizamos? ¿En qué cosas lo utilizamos? ¿En cosas vanas? ¿O en qué? Pregunto. Porque así como Hashem les ha traído muchas consecuencias del becerro de oro, así nosotros somos sabios para administrar el dinero. El dinero, nosotros somos administradores del dinero, el dinero es de Hashem. ¿Pero en qué lo usamos? ¿En cosas de la Torah o en cosas que no son de la Torah? Porque así puede estar pasando. Y no, tenemos que nosotros siempre pensar en que las cosas sean de la Torah, solamente de la Torah. Terminemos con esto, mis amados. Vivimos de palabras. Nuestra vida está hecha de palabras. Y esas palabras deben de ser de acuerdo con lo que Hashem nos ha hablado y con su Torah. Y si eso hacemos, mis amados, se completa el segundo punto. Así podremos disfrutar de una vida llena de fe. Y esa vida llena de fe me va a llevar al Olam Jabá, ni más ni menos. Reflexionemos como siempre, mis amados, que no quede en una simple prédica y que esto lo echemos en saco roto. Corrijamos nuestros errores y nuestros pecados. Bendiciones en el mérito de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.